Bienvenidos a Cálculo 21. Por Juan Beltrán. Historia de las matemáticas. Por E.T. Bell. Traducción de R. Ortiz. Capítulo 6. 4 siglos de transición. 1202 a 1603. La época que comprende del siglo XIII al XVI, en Europa, es una de las más llenas de acontecimientos de la historia del mundo. En esos 4 siglos también tuvo lugar la transición bien definida de la antigua a la moderna matemática, siendo fácil de distinguir el cambio en el medio siglo que siguió a 1550. En 1545 el álgebra seguía todavía la tradición griego-indoárabe, como se pone de manifiesto en la solución italiana de las ecuaciones cúbica y cuártica. La obra francesa, Vieta, de la segunda mitad del siglo XVI era completamente diferente en espíritu, y los matemáticos de hoy día pueden aceptarla como muy próxima a la suya propia. En menos de 50 años se extinguieron en la matemática creadora las tradiciones griegas y del Medio Oriente. Con las fechas tan precisas de 1202, 1603, que hemos puesto en el encabezamiento, se pretende nada más que llamen la atención hacia los 2 jalones más importantes en los 4 siglos de transición. La primera es la de la publicación del Liber Abaci de Leonardo. La segunda es la muerte de Vieta, primer matemático de su época que a veces pensó como suelen hacerlo los matemáticos de hoy día. El alcance de los resultados, corto en cierto modo, que consiguió Vieta no guarda relación con su importancia en el desarrollo de las matemáticas. Lo que cuenta no es lo que en realidad consiguió en matemáticas, aunque fuera bastante. Lo importante es la calidad de su pensamiento. Los matemáticos de principios del siglo XVII lo consideraban más o menos conscientemente como su heraldo. Pronto le sobrepasaron, pero su superioridad sobre él fue de grado, no de clase. Las matemáticas estaban maduras para la transición más de 2 siglos antes de que en realidad tuviera lugar. El cambio se retrasó debido al caos social reinante. La civilización hizo bastante con mantenerse viva. Al mismo tiempo, profundos movimientos barrían la barbarie superficial de los tiempos hacia el pasado, y despejaban el camino para una economía más humana en la que figurasen los matemáticos. Una breve recapitulación de los principales acontecimientos culpables del retraso y del avance subsiguiente hará que la transición parezca menos milagrosa de lo que se podría pensar. De pasada, señalaremos cuál fue la importancia que algunos de los principales acontecimientos tuvieron para el desarrollo de las matemáticas. Corrientes opuestas. Todo el saber del mundo antiguo no podía continuar vertiéndose sobre Europa mucho más allá del año 1200 sin dar lugar a corrientes opuestas. A grandes rasgos, el conflicto fue una lucha entre la autoridad establecida para mantener sus intereses incólumes, y una impaciencia cada vez mayor hacia la simple autoridad como árbitro final entre la investigación libre y las creencias obligadas, fuera esto en conocimientos del universo natural, o en gobierno, o en religión. Tanto con la rápida asimilación del saber de los antiguos como con el sistema de los soles, la manera de pensar de los hombres se ampliaba, y nada, sino la destrucción completa de la raza, podría detener el progreso. Y tal como ocurrieron las cosas, se evitó el desastre por un margen muy estrecho. Del lado de la libertad se fundaron entre 1200 y 1225 las universidades de París, 1200, Oxford, Cambridge, Padua y Nápoles. Aunque las primitivas universidades se parecían físicamente muy poco a lo que después fueron, fue un paso extraordinariamente significativo hacia la libertad intelectual. También en el siglo XIII se fundaron las grandes órdenes de los franciscanos y de los dominicos, las cuales dedicaron sus actividades por lo menos parte de ellos a la educación. Una devoción demasiado estricta al escolasticismo impidió en las primitivas universidades el estudio serio de las matemáticas.
Pero el fenómeno de miles de encendidos estudiantes, sentados en París en la paja húmeda y absorbiendo ávidamente la fina dialéctica de Abelardo, 1079 a 1142, y su desprecio humanista por la matemática, muestra por lo menos que no se había extinguido la capacidad para el pensamiento abstracto. Puesto que algunas de esas universidades no eran sino apéndices directos de las escuelas catedrales, es muy natural que dieran preferencia a aquellos planes de estudios. Todavía en el siglo XV un barniz de aritmética y unas cuantas proposiciones de Euclides satisfacían las demandas matemáticas de la educación liberal que certificaba un grado de bachiller de Oxford. En toda esta época la guerra era una ocupación principal. El saqueo de Constantinopla por los cruzados en 1204, aunque bárbaro en sí mismo, se puede confrontar con las ganancias culturales como demostración convincente de que la codicia y la religión son un compuesto altamente explosivo. Parece que no cabe duda, sin embargo, acerca de cuál fue el resultado final de la Santa Inquisición, establecida en una de sus formas más suaves en 1232, poco después de que los árabes fueran dominados en España. Tampoco hay ya diferencia de opiniones en los países democráticos acerca de la lenta disolución del simbolismo, y de los leves indicios de democracia que presentó la subsiguiente elevación de las clases media y mercantil en los siglos que siguieron, a 1250. Aunque la civilización casi se disolvió en ese proceso, la decadencia del feudalismo, y la creación gradual de las monarquías nacionales, aceleró el desarrollo de los conocimientos una vez que se estuvo seguro de haber pasado el periodo crítico. La confusión y la intolerancia ya evidentes en el siglo XIII fue aún peor en el XIV. Pero esta imagen no estaba pintada por completo en un color. Los nombres de Dante, 1265 a 1321, y Petrarca, 1304 a 1374, sugieren que ocasionalmente algún rayo de luz penetraba en aquella oscuridad. El nombre de Boccaccio, 1313 a 1375, recuerda que aún en presencia de la muerte negra, 1347 a 1349, que se llevó entre un tercio y la mitad de la población europea, había algunos capaces todavía de apreciar cuentos obscenos. La ciencia, que menos de 3 siglos después iba a ser combatida, con todas las armas de la intolerancia, ha barrido por sí sola esas plagas. En ese desdichado siglo también tuvo lugar la Guerra de los 100 años, que duró según unos desde 1338 a 1453, y según otros desde 1328 a 1491. Cualesquiera que sean los que estén en lo cierto, parece que todos están de acuerdo en que durante casi 2 siglos la guerra floreció, ocupando lugar preeminente en la Europa cristiana. La famosa Guerra de los 100 años de los siglos XIV y XV no fue superada hasta el siglo XX en cuanto a brutalidad despiadada, desacato cínico a la palabra empeñada, y degradación desvergonzada. Y no fue la voluntad, sino la falta de medios adecuados de destrucción la que impidió una vuelta completa a la barbarie. Parece increíble que nada parecido a una civilización pudiera sobrevivir a aquel retroceso hacia la animalidad. Pero sobrevivió. Si algún poeta de aquellos negros años hubiera cantado entre comillas, la gran edad del mundo empieza de nuevo, como hizo Shelley poco antes de lo peor de la revolución industrial, hubieran dicho que estaba loco. Una gran invención científica hecha en la primera mitad de este mismo siglo XIV de nuestra era, pasó casi inadvertida, excepto como una curiosidad durante unos cuantos años, confiados, hasta que los europeos de repente percibieron los ilimitados horizontes de destrucción que revelaba la pólvora. Mejoras radicales en el arte de la guerra subsiguientes a esta tan apreciada consecuencia de la alquimia habían de hacer necesarias matemáticas puras muy refinadas, y dinámica superior para el cálculo preciso de las trayectorias. Sin las matemáticas de la balística exterior, la anticuada pólvora, e incluso los modernos proyectiles de alto poder explosivo, y los cohetes, serían menos eficaces que los arcos y las flechas, de los arqueros ingleses en Agincourt. No parece, pues, probable que se pueda abolir la guerra suprimiendo las matemáticas.
Aunque en aquella época no se podía predecir, el siglo XV había de ser en matemáticas un jalón tan importante como lo fue en toda clase de conocimientos. En 1453 Constantinopla se rindió a los turcos, y la cultura oriental encontró la acogida más hospitalaria en Italia. La poderosa familia de los Medici rindió en esta época un distinguido servicio a la filosofía al proteger eruditos y coleccionistas de manuscritos. En lo que a las matemáticas se refiere, esta liberalidad no produjo sino un aumento de erudición. Pero en esta época ocurrió algo de una importancia infinitamente mayor que la acumulación de bibliotecas, y por fin las matemáticas fueron accesibles para todo el que tuviera capacidad para ello. Aproximadamente en 1450 se inició en Europa la impresión de libros con caracteres movibles. En los primeros 50 años de la imprenta en Europa, solo Italia produjo unos 200 libros de matemáticas. Durante el siglo siguiente, aparecieron algo más de 2500. La mayoría era desde luego textos elementales. Pero cuando se imprimía una obra con algo de verdadera matemática, era propiedad pública, y no de algunos elegidos que pudieran permitirse la adquisición de una copia hecha a mano. Este fue el segundo de los 3 grandes adelantos en la divulgación de las matemáticas. El primero, como ya se ha indicado, fue la transición del secreto oriental a la manera griega del libre pensamiento. El tercero se retrasó casi 400 años sobre el segundo, hasta que en 1826 apareció la primera de las docenas de revistas de bajo precio y alta calidad dedicadas exclusivamente a la investigación matemática. La imprenta también fomentó las matemáticas gracias a su exigencia económica de un simbolismo uniforme y simplificado. Hacia fines de este siglo, el descubrimiento de América, 1492, tuvo para las matemáticas una importancia que nadie podía haber predicho. La necesidad de la navegación de precisión en alta mar, y la determinación de la posición en el mar mediante tablas basadas en la astronomía dinámica, indican la relación que liga a 1492, y a la mecánica celeste de Laplace, terminada tan solo en el primer tercio del siglo XIX. Algunos de los trabajos fundamentales, los de Euler, del siglo XVIII sobre la teoría de la Luna, se emprendieron para hacer frente a las necesidades que tenía el almirantazgo británico de tablas seguras. El estímulo para esos determinados progresos, que se originó con los viajes de Colón y de otros, estaba repartido por igual entre la exploración, la ocupación de tierras, el comercio y la lucha brutal por la supremacía marítima. Del desarrollo que hizo Laplace de la teoría de la gravitación de Newton, en su astronomía dinámica, surgió la moderna teoría del potencial y gran parte del análisis de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de la física de los siglos XIX y XX. De modo que el que un matemático moderno viva en los Estados Unidos o en la China, que dedique su vida a problemas de la teoría del potencial, con condiciones de contorno cada vez más extraordinarias, deba indirectamente parte de su subsistencia a Colón. Lo mismo le ocurre al físico matemático que calcula las perturbaciones de la física atómica, ya que la teoría de las perturbaciones se desarrolló primeramente en la astronomía dinámica. El siglo XVI estuvo igualmente cuajado de grandes cosas para el futuro de la matemática. Los nombres de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y Rafael, 3 de los mejores entre una pléyade, nos recordarán lo que esta época crítica, del siglo de Copérnico, fue en arte. Paralelamente los de Torquemada, Lutero, Loyola y Calvino pueden sugerir lo que fue en los aspectos más elevados de la vida. Cardano publicó, año 1545, su Ars Magna, la suma de los conocimientos en álgebra de aquella época, solo 2 años después de que Copérnico recibiera en su lecho de muerte las pruebas de imprenta de su revolucionario De Revolutionibus Orbium Coelestium. El choque que produjo la obra de Copérnico en toda la manera de pensar y en las instituciones sociales, es demasiado conocido para que necesitemos comentarlo aquí. Matemáticamente, la teoría de Copérnico no rechazaba por completo a Ptolomeo.
Las órbitas circulares de los griegos subsistían, así como 34 de los 79 epiciclos de Ptolomeo, e incluso el Sol tenía una pequeña órbita. Aunque Aristarco había anticipado la teoría heliocéntrica del sistema solar, Copérnico fue profundamente original al proporcionar una base razonada para lo que solo había sido una suposición profética. Si hay que recordar a alguien como precursor de la moderna ciencia físico-matemática, Copérnico tiene tantos derechos como el que más. Otros dos avances sobresalen como portentos de la matemática y de la ciencia que tan en breve habríamos de reconocer como propias. Los físicos suelen considerar como la figura más sobresaliente de la época comprendida entre Arquímedes y Galileo, a Stevinus, Simón Stevin, 1548 a 1620, de Brujas. Entre otras cosas dio en el año 1586 al paralelogramo de fuerzas la forma triangular equivalente, y enunció una teoría completa del equilibrio estático. Así, suele decirse que la estática moderna tiene su origen en Stevinus. También tuvo ideas, todo lo claras que eran posibles sin el cálculo integral, de la presión de los fluidos. Incidentalmente observaremos que el desarrollo de la mecánica por los predecesores de Stevinus evalúa de peor gana que el progreso paralelo de la matemática. Al repasar las aportaciones medievales a la estática, por lo general se han disminuido las primeras pretensiones excesivas en beneficio de algún escritor más o menos oscuro que se anticipó a Stevinus e incluso a veces a Galileo. Este fue el caso, por ejemplo, de la tan de repente fomentada reputación de Giordano Nemorario, primera mitad del siglo XIII, como mecánico de primera fila. Los matemáticos y los físicos actuales, que han tenido la paciencia de escudriñar su retórica, son de la opinión de que Giordano tenía una concepción de la mecánica tan poco inteligente como la de sus contemporáneos. El otro hombre de ciencia de esta época cuya obra había de influir sobre las matemáticas, indirecta, pero profundamente, 2 siglos después de su muerte fue Guillermo Gilbert, 1540 a 1603, médico de la reina Isabel de Inglaterra. Excepto en lo que se refiere a algunas de sus tentativas de teorizar, el de Magnete, del año 1600, de Gilbert fue un tratado científico muy cuidadoso sobre el comportamiento de la piedra imán y de otros imanes. Cuando se elaboraron las consecuencias de la gravitación de Newton, Ampère, francés, Gauss, Green, inglés, y otros crearon en la primera mitad del siglo XIX la teoría matemática del magnetismo. O bien la materia era en sí más difícil que la gravitación, o bien es que la abordaron matemáticos menos hábiles, pero el caso es que se necesitó doble de tiempo para dominarla del que había sido necesario para la gravitación. Probablemente la utilidad inmediata de la teoría de Newton alejará a los mejores matemáticos del siglo XVIII de la obra de Gilbert. Y también existe la posibilidad humana de que la dinámica de los cuerpos celestes inaccesibles pareciera un proyecto más grandioso que el de los imanes que se podían sostener en una mano. Por ejemplo, Laplace dio como principal razón lo sublime de la mecánica celeste para dedicarle su vida, y eso que por naturaleza no era nada sentimental. Sin embargo, no siempre lo que decía era lo que quería expresar. Todos esos hombres de ciencia del siglo XVI quedan muy por debajo, en importancia matemática, de Galileo, al que hoy día no se suele considerar entre los matemáticos profesionales. Este periodo de transición de la matemática antigua a la moderna comprende 36 años de la vida de Galileo, italiano, 1564 a 1642. Como fundador universalmente reconocido de la ciencia moderna, Galileo influyó sobre la matemática pura y la aplicada. En el siglo XVI no había tanta intrepidez científica a pesar de lo que pudieran pensar los tradicionales custodios de conciencia. Podemos decir aquí de una vez para siempre que algunos de esos custodios no siempre miraban, con benevolencia a la joven ciencia, tratando de librarse de las cadenas de la tradición autoritaria, tanto escolástica como eclesiástica. Esto no tiene nada de particular si se tiene en cuenta cómo es la naturaleza humana. Ambas partes creían estar en lo cierto.
y la que tenía de su parte toda la fuerza, excepto la de un valor indomable, creía tener también de su lado la verdad. El conflicto era innegable. Fue muy salvaje, pero no más que su tardío eco en la tercera y cuarta décadas del siglo XX, en que la ciencia en algunos de los estados europeos tuvo que luchar una vez más por su existencia. En este sentido, sería equivocado culpar a una secta cristiana más que a otra, de la hostilidad que se sentía hacia la ciencia en el periodo de transición del modo de pensar antiguo al moderno. Todo el que se preocupe de investigar podrá comprobar fácilmente por sí mismo que los matices de credo no era lo que en el fondo distinguía a los que acogían la ciencia de los que trataban de aplastarla. La disensión era más profunda y residía en el irreconciliable antagonismo de todas las épocas entre los cerebros viejos y los jóvenes, entre los que pueden aceptar el cambio y los que no pueden admitirlo. En los siglos XVI y XVII el cerebro joven ganó su libertad por fin y la retuvo más de 200 años. Durante esos dos breves siglos de libre pensamiento, la ciencia y las matemáticas prosperaron, y como consecuencia la vida de los más fue menos desdichada de lo que había sido en los días de la muerte negra y de la guerra de los 100 años. En este contexto, hubiera sido sorprendente que las matemáticas no respondieran a las corrientes cruzadas de una transición tan tempestuosa de lo viejo a lo nuevo en los 4 siglos del 1200 al 1600. Si no hubiera sido por los grandes desastres, de los que la estupidez humana fue solo culpable parcialmente, la respuesta podría haber llegado 2 siglos antes de lo que llegó. El final de una álgebra. Durante todo este periodo como en el precedente, la geometría continuó estancada. Prescindiendo de algunas traducciones de los clásicos griegos como las ediciones latinas de Euclides, 1482, y de Apolonio, 1537, la geometría no se levantó a un nivel superior a lo que ahora serían ejercicios de un libro de texto elemental. Los métodos griegos parecían haberse agotado y el progreso de las matemáticas se realizaba por entero en la aritmética, en el álgebra y la trigonometría. A principios de la época, la aritmética y el álgebra se confundían todavía en una alianza no muy íntima. A finales estaban satisfactoriamente separadas. También en esta época se liberó la trigonometría de la astronomía. Ya hemos mencionado el Liber Abaci, 1202, de Leonardo de Pisa, 1175 a 1250. Este famoso libro escrito por un hombre que no tenía formación de erudito, acabó por convertir a Europa a la matemática hindú. A Leonardo se le conoce mejor en matemáticas por su otro nombre, Fibonacci, hijo de Bonaccio. Hijo de un funcionario comercial, Fibonacci viajó por negocios y por placer, por Europa y por el cercano Oriente, observando y analizando los sistemas aritméticos usados en el comercio. La evidente superioridad de los números hindúes y de los métodos de cálculo hindú-arábigos inspiraron el libro de Fibonacci. Y a pesar de las ultrajantes protestas de los comerciantes conservadores y de los equivalentes de aquella época de las cámaras de comercio, el comercio europeo acabó por arrumbar, hacia 1280, el abaco y el tablero de cálculo al cuarto de los trastos viejos. De este modo, a Fibonacci se debe indirectamente el diluvio de manuales prácticos de cálculo elemental y la inundación de aritméticas comerciales que han salido de las imprentas de todo el mundo a partir del siglo XV. A pesar de su gran utilidad práctica, ninguna de esas indispensables obras ha aportado nada importante al desarrollo de las matemáticas. Fibonacci también expuso el álgebra oriental con una verdadera comprensión, pero, por lo demás, no hizo ningún progreso. Su Practica Geometriae, 1220, trató no menos esclarecidamente a la geometría elemental. Su trabajo original está en la frontera que separa a la aritmética del álgebra. En su Liber Quadratorum, hacia 1225, Fibonacci estudió algunos sistemas especiales diofánticos de segundo grado como x al cuadrado más 5 igual a y al cuadrado, y x al cuadrado menos 5 igual a z al cuadrado, que son más difíciles de lo que parecen.
Juzgando por el nivel que estableció Euclides en su solución entera de x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado, la obra de Fibonacci es muy inferior. No parece habérsele ocurrido que el verdadero problema del análisis diofántico estriba en hallar todas las soluciones, y no solo algunas. Este fracaso en darse cuenta de la generalización del problema es característico de la distinción entre la álgebra antigua y la moderna, y también entre la matemática y el empirismo. Euclides fue la única excepción en unos 1000 tristes años de una degradada teoría de números. Incluso Diofanto, como hemos visto, se contentaba con casos especiales. Aunque tiene solo poca importancia, evidentemente hemos de mencionar la famosa sucesión recurrente de Fibonacci, definida por U sub n más 2, igual a U sub n más 1 más U sub n, con n igual a 0, 1, así sucesivamente hasta infinito, y U sub 0 igual a 0, U sub 1 igual a 1, que da la sucesión infinita 0, 1, 1, 2, 3, 5, 9, 13, así sucesivamente hasta infinito. Fibonacci encontró esta serie en un problema, que el lector puede reconstruir por sí mismo, relativo a la progenie de los conejos. Hay una literatura abundantísima, parte de la cual bordea lo excéntrico, relativa a esos números, y a sus generalizaciones más sencillas U sub n más 2 igual a por U sub n más 1 más b por U sub n, siendo a y b constantes enteras. La obra moderna más interesante es la que inauguró en 1878 Lucas, francés, 1842 a 1891. Algunos estéticos profesionales y aficionados han aplicado los números de Fibonacci a la disección matemática de las obras maestras de la pintura y de la escultura con resultados no muy divertidos y a veces ridículos para los artistas que las crearon. Otros han descubierto esos números variables en la religión, en la filotaxis y en las conchas marinas. Por otro lado, sería interesante saber quién fue el primero que imaginó que los números de Fibonacci tuvieran algo de trascendente. Su origen sencillísimo está en el problema griego de dividir una recta en media y extrema razón, en la llamada sección dorada. Del mismo modo, se dice que algunas de las medidas de los jarrones griegos, y las proporciones de los templos, son ejemplo de sección dorada. Y un eminente psicólogo ha llegado a decir, que demostró que el placer que se experimenta al contemplar una obra maestra construida con arreglo a la sección dorada es una consecuencia necesaria de la geometría espacial de los bastones y de los conos en el ojo. La calidad de Fibonacci como matemático se manifiesta inequívoca en dos puntos aislados, que son también indicio del retraso que sufrió el desarrollo de las matemáticas como consecuencia del caos social. El primero es el uso en su álgebra de una sola letra, en un ejemplo para designar un número. Posiblemente este es el primer indicio concreto de la generalización del álgebra frente a la simple síncopa y a las reglas de cálculo numérico expresadas verbalmente. El segundo punto señala a Fibonacci como un verdadero matemático que se adelantó a su época. No pudiendo dar la solución algebraica de la ecuación, x a la 3 más 2x a la 2 más 10x igual a 20, Fibonacci intentó demostrar la imposibilidad de construir geométricamente una raíz con regla y compás solamente. No pudo conseguirlo con los conocimientos que se tenían en su época, por lo que procedió a buscar una aproximación numérica de la raíz. Hasta el siglo XIX no apareció en álgebra nada parecido a esa inspiración de buscar una prueba de imposibilidad. Durante todo el periodo de transición, el álgebra se ocupó principalmente de la resolución de ecuaciones. Una vez que se resolvieron las cuadráticas con las limitaciones del sistema numérico existente, el problema se centró en la investigación de las soluciones semejantes, es decir radicales, de las ecuaciones cúbica y cuártica con una incógnita. En la resolución de ecuaciones algebraicas se presentan dos problemas distintos. Construir, por medio de únicamente un número finito de operaciones racionales y de radicaciones de los coeficientes literales de una ecuación dada, todas las funciones de esos coeficientes que reduzcan la ecuación a una identidad.
construir una aproximación numérica de una raíz de una ecuación de coeficientes numéricos. El primer problema se llama resolución por medio de radicales y tiene enorme interés en el desarrollo del álgebra. El problema de las aproximaciones a una raíz tiene importancia en sus aplicaciones, por dos razones. Como veremos bastante más adelante, la resolución por radicales es imposible para las ecuaciones generales de grado superior al cuarto. Las soluciones con radicales explícitas de las ecuaciones cúbica y cuártica son por completo inutilizables para el cálculo numérico. Así, se dice que los chinos en los siglos XIII y XIV a.C. resolvieron el problema de la aproximación de manera práctica. Si eso es cierto, es más de lo que los europeos consiguieron en soluciones numéricas, hasta que Horner, inglés, 1773-1827, inventó en 1819 un procedimiento casi idéntico. Desgraciadamente, lo mismo ocurre con casi todas las matemáticas orientales, excepto la aritmética y el álgebra hindúes. Y en lo que respecta a su influencia sobre el desarrollo de las matemáticas, lo mismo hubiera dado que el método chino no se hubiera inventado nunca. Ni en Oriente ni en Europa originó un movimiento de progreso, y no se puede decir que se incorporará a la corriente viva. Su interés humano es la prueba que proporciona, si es cierto, de que el talento matemático no es propiedad exclusiva de ninguna raza y de ningún pueblo. La resolución de las ecuaciones cúbica y cuártica por medio de radicales en esencia se terminó en 1545. La reserva que la anterior manifestación presupone se refiere a la falta de comprensión que existía, en aquella época, de las raíces negativas e imaginarias. La historia de este triunfo final está salpicada por tanta violencia y engaño, que parecen algo excesivas hasta para el despreocupado siglo XVI. Cardano, cuyo nombre adorna la solución de la ecuación cúbica en todos los textos intermedios de álgebra, la obtuvo de Tartaglia bajo promesa de secreto, y la publicó como propia en su Ars Magna, 1545. Este ingenioso algebrista tiene también renombre como astrólogo, cuya obra maestra en este aspecto es el horóscopo de Cristo. Se dice que Cardano, entre otros excesos que ofenden el delicado gusto moderno, disciplinó a un hijo descarriado cortándole las orejas. Tartaglia, Nicolás, 1500-1557, italiano. El sobrenombre Tartaglia significa tartamudo. Pensaba, según se dice, coronar la obra que proyectaba con la solución de la ecuación cúbica. Su nombre recuerda un paladar hendido, que la tradición atribuye a un sablazo que le infirió un soldado poco eficiente que en cumplimiento de su deber asistía a la matanza de los habitantes de Brescia, ciudad natal de Tartaglia. Se habían refugiado en la catedral. Tartaglia, que en aquella época era un niño de 12 años, quedó como muerto, pero debido a la devoción de su madre y de los perros que lamían sus heridas, se recobró. En su madurez, Tartaglia contribuyó a que los sables quedaran anticuados, iniciando trabajos de balística exterior, mediante la investigación, 1537, del alcance de un proyectil, llegando a enunciar que es máximo, cuando el ángulo de tiro es de 45 grados. La solución de la ecuación cuártica también estaba en armonía con su ambiente social. Suero E. Ferrari, 1522-1565, tuvo menos suerte que Tartaglia en cuanto a aspectos familiares. Se dice que lo envenenó su única hermana. Pero la Italia del Renacimiento sin arsénico sería igual que la ternera sin sal. Al pasar revista a estos tradicionales adornos de la álgebra italiana del siglo XVI, hemos intentado simplemente demostrar que las matemáticas pueden vivir y florecer en lo que los puristas bien podrían llamar barbarie, y sugerir que quizás sobrevivan más allá del año 2000. No hemos tenido la intención de juzgar erróneamente a los protagonistas del drama de la álgebra por una equivocada aplicación de nuestra ética. Al igual que nosotros vivimos de acuerdo con nuestra posición, ellos vivieron con arreglo a la suya.
Y si sus relaciones domésticas nos parecen ahora extrañas, no tenemos más que echar una ojeada a las relaciones internacionales modernas para poderlo comprender. En el frente doméstico, todavía se practica el robo de las obras científicas, por desgracia para los jóvenes que quieren abrirse paso. La historia científica de las ecuaciones cúbica y cuártica es complicada, y quizá no esté todavía bien desenmarañada. Parece que es como sigue. Escipio del Ferro, 1465-1526, de la Universidad de Bolonia, resolvió en 1515 la ecuación x a la 3 masa por x igual a b, y comunicó la solución a su discípulo Antonio Fior, aproximadamente en 1535. Entonces, Tartaglia resolvió la ecuación, x a la 3 más p por y al cuadrado igual a q, y volvió a descubrir la solución de Fior. Creyendo que Tartaglia no sabía resolver ecuaciones de tercer grado, lo desafió a un concurso público, en el que Tartaglia resolvió todas las ecuaciones de Fior, mientras que no pudo resolver ninguna de las de Tartaglia. Cardano no era un copión inútil. Fue el primero que presentó 3 raíces reales para todas las ecuaciones de tercer grado. Fue más allá en la simple solución formal al admitir el caso irreducible, todas las raíces reales, cuando las radicales que se presentan son raíces cúbicas de números complejos, generales. El primero en darse cuenta que en el caso irreducible las raíces son reales fue Bombelli, en 1572. Cardano también sospechó que una ecuación de tercer grado tiene 3 raíces, aunque lo desconcertaron las raíces negativas e imaginarias. Su progreso más importante fue, sin embargo, la eliminación del término de segundo grado, cosa que contenía un elemento de generalización científica, que al parecer no supo apreciar por completo. La solución de Ferrari de la ecuación de cuarto grado, hacia 1540, también apareció en el Ars Magna. La solución es fundamentalmente la misma que contienen los libros de texto de álgebra y que conduce a una resolvente de tercer grado. Esas soluciones de la cúbica y de la cuártica señalan la terminación definitiva de la tradición algebraica de Diofanto y de los hindúes, basada en un abuso de la inventiva. La matemática desprecia la simple inventiva y busca basarlo todo en principios generales. El matemático moderno, partiendo de un mínimo de hipótesis, busca las soluciones de un problema particular, como ejemplo de una teoría general unificada respecto a algún concepto o a algún método de aplicación universal. Una solución aislada obtenida por algún ingenioso artificio indica, probablemente, una comprensión incompleta, en vez de ser testimonio de perspicacia. El que sabe resolver ingeniosamente problemas especiales puede ser todavía un miembro útil de la sociedad matemática porque entrega fenómenos misteriosos a hombres capaces de despojarlos de su misterio, pero ya no se le considera un matemático. Y llamarle solucionador de problemas a un hombre que cree ser un matemático es infligirle un insulto imperdonable. Esta es una de las líneas de separación entre las matemáticas antiguas y las modernas. Entonces, se puede preguntar por qué se siguen incluyendo en los cursos de escuelas secundarias de álgebra la resolución de las ecuaciones cúbica y cuártica. Nadie con una pizca de sentido común intenta usarlas para el cálculo numérico, y como estímulo para las triquiñuelas operatorias, son decididamente perjudiciales. En vez de esas reliquias del siglo XVI, sería mucho más conveniente enseñar el tratamiento unificado de las ecuaciones de segundo, tercero y cuarto grados que existen desde 1770-1771, en que Lagrange se planteó el problema de ver el porqué de las ingeniosidades de Tartaglia, Ferrari y sus sucesores. Ese tratamiento es considerablemente más sencillo que el sancionado por la tradición histórica. Un comienzo del álgebra y de la trigonometría.
En este apartado, se llega al primer progreso notable hacia la generalización de los métodos del álgebra y de la trigonometría, y de aquí al de toda la matemática, pasando por una enorme masa de aportaciones de menor importancia, como tablas abreviadas de coeficientes binómicos, anticipaciones del triángulo aritmético de Pascal, mejoras en la notación algebraica, y cosas por el estilo. La lenta acumulación de detalles que finalmente se incorporaron a las matemáticas elementales en forma permanente, aunque modificada, no tiene importancia comparable para el conjunto de la matemática a la tendencia hacia la uniformidad de los métodos. El éxito en este aspecto creó una ciencia a partir de lo que había sido poco más que una colección de triquiñuelas que a veces servían, aunque nadie parecía entender por qué ni se preocupaba de ello. La transición de lo particular a lo general se reconoce por primera vez inequívocamente en la obra de Vieta, Francisco Viete, francés, 1540-1603, que, al igual que Fibonacci, no tenía formación de matemático, ni lo era de profesión. Las actividades de Vieta iban desde la criptografía en el servicio militar, a la política. En varias ocasiones fue miembro del Parlamento de Bretaña, magistrado en París, y consejero privado del rey. Para él las matemáticas eran una distracción. Algunos califican su obra de prolija y dicen que la oscurece una terminología propiamente suya. Pero aunque esto fuera cierto, esos defectos superficiales no pueden ocultar las cualidades esenciales de generalización y uniformidad que contiene mucho de lo que Vieta inventó. No es necesario describir detalladamente la obra de Vieta. Su forma de abordar el estudio de las ecuaciones de segundo, tercero y cuarto grados pone de manifiesto los puntos esenciales. En cada caso eliminaba el segundo término de la ecuación por una transformación lineal en la incógnita. Cardano ya había hecho esto para la cúbica. Vieta apreció la importancia de este paso como procedimiento general. Para la cúbica hizo una segunda transformación racional, y finalmente una muy sencilla con irracionalidad cúbica. Esto produjo una resolvente de segundo grado, y por lo tanto la solución de la cúbica quedaba reducida a los pasos esenciales que la teoría de ecuaciones del siglo XIX había de demostrar que eran inevitables por cualquier artificio que se empleara. También se ve en esta obra el germen de la teoría de las transformaciones lineales, que luego se habían de ramificar por toda el álgebra y después, con el concepto invariante, por toda la matemática. Asimismo se observa aquí cómo percibe claramente el arte de reducir un problema no resuelto a la solución sucesiva de problemas ya solucionados, y los comienzos de la uniformidad y generalización táctica. La solución de Vieta de la ecuación de cuarto grado no fue menos científica y condujo a la familiar resolvente cúbica. También se observa en Vieta el curioso efecto retardatorio del sistema de los números. Al parecer las raíces negativas fueron ininteligibles para él, aunque percibió la más sencilla de las relaciones entre los coeficientes de una ecuación dada y las funciones simétricas de sus raíces. También concibió la posibilidad de descomponer el polinomio f de x de la ecuación algebraica, f de x igual a 0, en factores lineales. El completar o el demostrar algo en este aspecto quedaba muy por encima de los alcances del álgebra de aquella época, y en realidad no se consiguió hasta que Gauss, en 1799, solucionó el asunto mediante una demostración que se admite hoy día como teorema fundamental del álgebra. Ya se habían usado antes de Vieta letras para designar números, pero él introdujo la práctica, hacia 1590, como procedimiento general, tanto para los números conocidos como para las incógnitas. De esta forma se dio cuenta plenamente de que el álgebra está en un nivel de abstracción superior al de la aritmética. Este progreso en la generalización fue uno de los pasos más importantes que jamás haya dado la matemática. La separación completa del álgebra y de la aritmética no se consumó hasta el siglo XIX, en que el método de los postulados liberó a los símbolos algebraicos de toda necesidad de notación aritmética paralela.
mejorando los artificios de sus predecesores europeos, Vieta dio un método uniforme para la resolución numérica de las ecuaciones algebraicas. Bastará recordar aquí que esencialmente era de la misma naturaleza que el de Newton, 1699, que dan los libros de texto. Aunque el método de Vieta ha quedado desplazado por otros, su importancia histórica tiene interés algo más que de anticuario. El método se aplica tanto a las ecuaciones trascendentes como a las algebraicas, cuando se combina con desarrollos en series de Taylor o Maclaurin de pocos términos. La calidad de su obra en trigonometría la indica una ecuación algebraica de grado 45 que Vieta abordó en respuesta a un desafío. Vieta había encontrado, buscando consecuentemente la generalización en que se apoya lo particular, cómo expresar seno de n por teta, con n un entero positivo, como polinomio en seno de teta y coseno de teta. E inmediatamente vio que la formidable ecuación de su rival procedía de lo equivalente a dividir la circunferencia de la unidad circular, en 45 partes iguales. Si no hubiera sido por faltarle los números negativos, Vieta hubiera hallado 45 raíces en lugar de las 23 que encontró. Más importante que esta hazaña espectacular fue la indicación que hizo de que es posible resolver las cúbicas trigonométricamente. El fracaso parcial de Vieta subraya la vaguedad del álgebra de su tiempo y el hecho de que ni a fines del siglo XVI se tenía un concepto claro del significado de las raíces de una ecuación algebraica. También aquí la oscuridad surgía de la comprensión incompleta que tenía el álgebra del sistema de los números. Como prueba de la moderna libertad arquimediana de Vieta, se puede poner su aplicación del álgebra y de la trigonometría a problemas geométricos, y en particular el uso del álgebra para reemplazar las construcciones geométricas siempre que fuera practicable. Lo de menos es que no encontrara en la geometría nada nuevo de importancia perdurable. Lo interesante era la audacia de su pensamiento. Pero aunque sistemática y general, con las inevitables limitaciones, como era esta geometría algebraica, sería demasiado decir que fue precursora de la geometría analítica en otro sentido que el cronológico. En parte alguna sugiere nada del espíritu de la geometría analítica que hizo del análisis y de la geometría aspectos complementarios de una misma disciplina matemática. El principal progreso de Vieta en trigonometría fue su aplicación sistemática del álgebra. Tanto en la trigonometría plana como en la esférica, manejó libremente las 6 funciones habituales, y en aquella obtuvo muchas de las identidades fundamentales, algebraicamente. Con Vieta quedó prácticamente terminada la trigonometría elemental, no analítica, excepto en el aspecto de cálculo. El cálculo quedó muy simplificado a principios del siglo XVII con la invención, 1614, de los logaritmos. En el cálculo prelogarítmico Vieta amplió, 1579, las tablas, 1551, de Reticus, alemán, 1514, 1576, dando los valores con 7 decimales, de las 6 funciones para cada segundo de arco en vez de cada 10 segundos, como había hecho Reticus. Asimismo, suele atribuírsele a regiomontano, alemán, Johann Müller, 1436-1476, la separación deliberada de la trigonometría de la astronomía, en su sistemática obra de Triangulis, publicada en 1464. A fines del siglo XVI, el álgebra elemental aún había de recibir muchos perfeccionamientos, especialmente en notación, antes de que llegara a ser la sencilla rutina de nuestros libros de texto. Pero en 1600 ya quedaba claramente indicado el camino derecho que se había de seguir en todo futuro desarrollo. El camino que indicó Vieta lo siguieron con éxito brillante una pléyade de trabajadores, la mayoría de los cuales hizo alguna que otra mejora en la notación y en la técnica algebraica, mientras dedicaban su principal interés a la nueva matemática. Después de Vieta no hubo ningún otro algebrista de primera fila hasta el siglo XVIII, en que Lagrange buscó y encontró niveles más profundos.
Para terminar con este estudio de Vieta, citaremos la opinión de un matemático de primera fila e historiador de la matemática, sobre el lugar que ocupa Vieta en la historia de la matemática. De Morgan se expresó en 1843 como sigue. Importa muy poco que no nos detengamos a examinar diversos puntos, como completar los casos de resolución de triángulos esféricos rectángulos, la expresión aproximada de la cuadratura del círculo, las ampliaciones aritméticas de esas mismas aproximaciones, etc., que hubieran hecho un personaje de cualquier otro de inferior categoría que Vieta. Los dos grandes pedestales en que se apoya su fama son el perfeccionamiento de la forma en álgebra, de la que hizo una ciencia puramente simbólica, y demostró que era susceptible de amplia y fácil aplicación en manos de cualquiera. La aplicación que hizo de su nueva álgebra a la ampliación de la trigonometría, en la que fue el primero en descubrir las importantes relaciones de los ángulos múltiples. Y su ampliación de las antiguas reglas de división y extracción de raíces cúbicas y cuadradas al procedimiento de exégesis para la resolución de toda clase de ecuaciones. Si un persa o un hindú, educados en la moderna álgebra europea, preguntara quién fue el hombre que dio el paso que señala más distintamente la separación entre la ciencia que ahora nos devuelven ustedes de la que nosotros les entregamos por manos de Mohammed ben Musa, al-Khwarizmi, la respuesta sería, Vieta. ¿Estará dispuesto el escritor que afirma que Cardano ya poseía esencialmente el álgebra de Vieta, a comprobar su acerto poniendo aunque no sea más que media página del primero junto a otra del segundo? El desarrollo del simbolismo. La importancia de un simbolismo fácil de manejar, como indica De Morgan, es que permite a los que no son grandes matemáticos en su generación, hacer sin esforzarse razonamientos matemáticos que hubieran desconcertado a sus mayores predecesores. Por ejemplo, las fórmulas contenidas en un manual de ingeniería, si se transcribieran en concisos equivalentes verbales, haciendo frecuente uso de abreviaturas y de signos convencionales para las palabras que más se repitan, podrían ser inteligibles para un Arquímedes. Para un ingeniero del tipo medio serían probablemente exasperantes. Y la perspectiva de tener que combinar varias de esas fórmulas verbales con la esperanza de obtener algún dato útil desalentaría incluso al mismo Arquímedes. En matemáticas mismo, no ya en sus aplicaciones, la situación es la misma. Si no se hubiera transformado el álgebra elemental en una ciencia puramente simbólica a fines del siglo XVI, parece poco probable que la geometría analítica, el cálculo diferencial e integral, la teoría de probabilidades, la teoría de números y la dinámica pudieran haber arraigado y florecido, como así fue el caso, en el siglo XVII. Puesto que las matemáticas modernas provienen de las creaciones de Descartes, Newton y Leibniz, Pascal, Fermat y Galileo, no es excesivo decir que la perfección del simbolismo algebraico fue una de las cosas que más contribuyó a la velocidad sin precedentes con que se desarrollaron las matemáticas después de la publicación de la geometría de Descartes, en 1637. Al seguir la evolución de las matemáticas, tiene, pues, interés, pasar revista a las fases principales que atravesó el simbolismo algebraico elemental para alcanzar su actual madurez, y observar cómo la falta de un simbolismo eficaz obstaculizó el progreso de las matemáticas en alguna de sus épocas más productivas. Dos observaciones de tipo general nos ayudarán a aclarar el hasta cierto punto confuso proceso histórico. En su análisis de la álgebra griega, 1842, señaló Nesselmann, alemán, tres fases históricas del álgebra a las que calificó con los nombres de retórica, sincopada y simbólica. En la primera fase, la retórica, tanto el enunciado como la solución de un problema algebraico eran totalmente verbales. No está por completo claro por qué se le ha de llamar a este producto álgebra, a no ser porque problemas análogos y sus soluciones volvieron a aparecer en una fase posterior escasamente revestidos con un mínimo de simbolismo. La fase media, la sincopada, se distinguía de la primera porque se sustituía a los conceptos y a las operaciones que se presentaban con mayor frecuencia por abreviaturas. De modo que el álgebra sincopada fue un temprano ejemplo de esa semiverdad de que las matemáticas son una especie de taquigrafía.
Si el álgebra no fuera más que una especie de taquigrafía, su aportación a los rudimentos del pensamiento matemático no sería muy impresionante. La tercera fase, la simbólica, presenta un álgebra completamente dotada de símbolos, tanto respecto de sus operaciones como a sus conceptos. También es mucho más que esto. El álgebra simbólica reemplaza los procesos algebraicos verbales que costaron a los que practicaban el álgebra retórica y sincopada muchos pacientes razonamientos, por procedimientos simbólicos que resumen la hilación de los razonamientos verbales en reglas de fácil comprensión, y que no exigen más que atención pasiva. La experiencia obtenida durante siglos de laboriosos tanteos se condensa en procedimientos mecánicos que se pueden aplicar y manejar con un mínimo de razonamiento. Si se condena, como con frecuencia se hace, esa destreza manual que casi pasa por competencia para, por ejemplo, resolver ecuaciones lineales, a causa de su insignificante valor educativo, no se tiene en cuenta que ha tenido el mérito de liberar las mejores facultades de los matemáticos para que puedan abordar problemas más difíciles que ninguno de los que pusieron a prueba la extraviada inventiva de los griegos, los hindúes, los árabes y los algebristas de principios del Renacimiento. Aún en las matemáticas elementales hay abundantes oportunidades para un ejercicio mental vigorizador y provechoso. Finalmente, el razonamiento simbólico, fase en que actualmente se encuentra el álgebra, ha sugerido multitud de generalizaciones y unificaciones económicas. Un ejemplo típico es la introducción, 1655, de los exponentes negativos y fraccionarios racionales que culminaron 2 siglos después en los exponentes arbitrarios complejos y en una teoría satisfactoria que justificara su uso. La segunda observación general sobre la evolución del simbolismo matemático está implícita en el reconocimiento de las 3 fases del álgebra. Al progresar el álgebra, se abandonaron multitud de nombres particulares con que se calificaban los miembros de lo que después se reconocía como una clase que los abarcaba a todos ellos, en favor de una terminología uniforme que sirviera para todos los miembros de la clase. Además, en algunos casos la uniformidad solo fue posible porque los diferentes miembros de una clase quedaban unificados por alguna propiedad fundamental, por lo general sencilla cuando por fin se descubría, de los números racionales. Cuando este era el caso se imponía a toda la clase un mismo carácter numérico adecuado, y mediante un simbolismo algorístico comparable a las operaciones de la aritmética racional se ponía la característica algebraicamente importante de la clase al alcance de una pericia operatoria y voluntaria. Por ejemplo, cuando finalmente se percibió, después de siglos de pasarla por alto, la evasiva verdad que ahora nos parece tan evidente, de que las potencias x, x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 5, x a la 6, están unificadas respecto de sus exponentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que la multiplicación de las potencias de la incógnita se efectúa por adición de los exponentes, quedó relegada al pasado una masa increíble de terminología confusa y de reglas ineficaces, y con ella una masa igual o mayor de razonamientos tortuosos. Una síntesis semejante, que también se originó en alguna propiedad oculta, pero que poco a poco se fue percibiendo, de los números racionales, acompañó el desarrollo del concepto de número. Para no citar más que un ejemplo, las ecuaciones a por x a la 2 más b por x igual a c, y a por x a la 2 igual a b por x más c, en que a, b y c son números racionales positivos, presentaban a los algebristas 2 problemas distintos antes de que supieran manejar correctamente y con confianza, injustificada, los números racionales negativos. El uso de los números negativos redujo la resolución de las 2 ecuaciones a la de la sola ecuación a por x a la 2 más b por x más c igual a 0, en que a, b y c son números racionales. Dicho sea de pasada, resulta extraño encontrar que en libros de texto de hace menos de un siglo estén tratadas independientemente esas 2 ecuaciones especiales de segundo grado.
Pero, quizás no sea tan raro, si recordamos que Gauss escribía persistentemente XX en lugar de X2 por la curiosa y poco matemática razón de que las dos formas ocupan el mismo espacio. Dicho sea entre nosotros, todavía le llamamos a X2 y a X3, el cuadrado y el cubo de X, posiblemente porque es más fácil de decir, o quizás porque alguno de los antiguos tenía más hondura en matemática en el claro lenguaje de las áreas y de los volúmenes. Pero ya hay indicaciones de que los cuadrados y los cubos quedarán anticuados en el vocabulario del álgebra antes de que transcurran muchos siglos. Mientras tanto, el principiante de álgebra no tiene por qué intranquilizarse seriamente si no alcanza a ver inmediatamente qué relación guardan los cuadrados y los cubos con x a menos de que no le aflijamos con los nombres correspondientes de x4, x5, x6, de la geometría del hiperespacio, como habremos de hacer si hemos de ser consecuentes con el purismo lingüístico. Pero, como ya descubrieron penitentes demasiado precipitados de la Edad Media, hasta el purismo puede a veces costar demasiado para que resulte cómodo. La falta de simbolismo en el álgebra babilónica a la que ya aludimos plantea el problema de qué es lo que se ha de convenir como álgebra en las fases retórica y sincopada. Puesto que los historiadores de las matemáticas parecen estar de acuerdo en que los babilonios, los egipcios, Diofanto, y los árabes, más retóricos, practicaron en realidad un álgebra más o menos rudimentaria, está claro que la ausencia o la presencia de simbolismo no es el criterio histórico. El asunto implica algo más que palabras. De las consecuencias, con frecuencia decisivas que ha tenido el simbolismo para el desarrollo general del razonamiento matemático, parece deducirse que lo importante son las matemáticas en sí y no las pedanterías de la terminología. Un concepto del álgebra más antiguo que el que ahora se acepta universalmente identificaba al álgebra con la resolución de ecuaciones. Si se admite esta antigualla, hay que aceptar como álgebra tanto la fase retórica como la sincopada sin mayores méritos, y todo el desarrollo histórico de la materia hasta principios del siglo XIX adquiere una unidad engañosa y una coherencia aparentemente plausible. Un concepto semejante del álgebra señala el uso de las incógnitas, verbales o simbólicas, como clave histórica a seguir. Sin embargo, esto es demasiado amplio, ya que incluye problemas geométricos como el de la construcción de una circunferencia que satisfaga condiciones dadas. Para restringir suficientemente el alcance de la incógnita, se le puede limitar al dominio de los números, restricción que perdió su rigor con la invención de la geometría analítica. En cierto modo toda la matemática es una búsqueda de la incógnita. Además de proporcionar una clave al desarrollo del simbolismo, esta definición tan amplia tiene sobre sus numerosas competidoras la señalada ventaja de permitir que los algebristas y los analistas reclamen como suyo todo el dominio de las matemáticas, como ya hacen algunos geómetras. A pesar de todas las objeciones, los datos de que se dispone parecen mostrar que, para seguir el desarrollo histórico del simbolismo, o bien las ecuaciones o bien las incógnitas proporcionan una directiva adecuada. Además, la simple existencia de las ecuaciones durante toda la prolongada evolución indica también un aspecto importantísimo del pensamiento matemático que ha dominado gran parte de la obra del reciente periodo que se inició en 1801. El de la matemática como estudio de relaciones. En las primeras fases la única relación que se tenía en cuenta era la igualdad, y se necesitaron unos 3000 años para que este ambiguo concepto alcanzara una plena representación simbólica. Esto puede servir como ejemplo típico del grado con que evolucionó hasta lo más común de la matemática actual. Al parecer resultó más fácil de simbolizar las operaciones que las relaciones. Si esto es cierto, está de acuerdo con el orden de abstracción creciente. Pero el éxito en una sección al parecer no estimulaba apreciablemente la inventiva en otra, y hasta época reciente fue azaroso el desarrollo del simbolismo. En las matemáticas modernas, a veces puede haber sido accidental la creación de una notación eficaz, pero por lo general fue el resultado de un esfuerzo consciente.
Ejemplo de lo primero es la notación A, barra horizontal sobre B, no, A barra oblicua B, para las fracciones, invento del que su autor quizás no apreciara toda su importancia. Quizás el ejemplo más sorprendente del segundo es la notación de Leibniz de y sobre dx, no de y, barra oblicua, dx, para la derivada de y respecto a x. Nadie en la historia de la matemática tuvo mayor conciencia que Leibniz de las potencialidades de un simbolismo racionalmente ideado, y nadie dedicó más laboriosos pensamientos a la filosofía de la notación matemática que él. Más recientemente, las notaciones A barra B para las fracciones y dy barra dx para las derivadas ilustra en ciertos aspectos un retroceso. Entonces, se descartaron siglos de hábitos fáciles para contentar la incompetencia de los impresores, ya que el moderno reinventor de A barra B dio esta como razón fundamental para apartarse de la costumbre. En nuestro propio siglo, la deficiencia de las máquinas contribuyó de manera semejante a apartarse de notaciones felizmente concebidas, hasta que los impresores se apercibieron de que les traía cuenta contratar expertos ingenieros para que revisasen su maquinaria. Este es uno de los pocos ejemplos en que el motivo económico se ha relacionado sencilla y directamente con el ideal de la claridad matemática, en beneficio de ambos. En lo de A sobre B, el motivo era en parte un magno deseo de moderar lo repulsivas que resultan las vulgares fracciones para los niños pequeños. Una pequeña muestra de las muchas notaciones de las potencias de la incógnita bastará para indicar el progreso de la álgebra retórica a la simbólica. Ames, siglo XVII a.C., usaba una palabra, que se ha traducido como montón, cantidad, masa, para designar la incógnita. Diofanto, siglo III después de Cristo, usaba una taquigrafía para las potencias sucesivas de la incógnita. X2 era la potencia, X3 el cubo, y potencia y cubo se escribían con lo que, probablemente, eran abreviaturas de las correspondientes palabras griegas. Digamos que esas abreviaturas eran P, C. Entonces PP, PC, CC indicaban la cuarta, quinta, sexta potencias de la incógnita y así sucesivamente. Evidentemente hay algo de racional tras esa síncopa. Esa notación no se adaptaba bien a la representación simultánea de varias incógnitas. También se atribuyen a Diofanto indicios de simbolismo operatorio. La adición se indicaba por yuxtaposición, la sustracción por un símbolo especial cuyo génesis todavía se discute, ya que pudiera ser la primera letra de una palabra griega, o un verdadero símbolo operatorio en el sentido de que no se derivaba de una abreviatura. Si fuera este el caso, fue un paso notable hacia la álgebra simbólica. Pero Diofanto no llegó al simbolismo de relaciones, pues usó las primeras dos letras de la palabra griega igualdad para indicar igual a. Algunos eruditos ponen en duda que Diofanto hiciera uso del simbolismo, ya que se le atribuye haberlo hecho basándose en un manuscrito de su aritmética escrito aproximadamente 1 millar de años después de su muerte. Tanto los hindúes como los árabes siguieron a Diofanto en lo que se puede llamar yuxtaposición aditiva para indicar las potencias sucesivas de la incógnita. Aryabhata, siglos V a VI DC, abrevió la incógnita ya, y su segunda, tercera, cuarta, sexta potencias a va, ga, va, ga, y así sucesivamente. También pensó en varias incógnitas. Ya, primera incógnitas, K, Ni, Pi, segunda, tercera, cuarta incógnita, cuyas abreviaturas son las de los colores, negro, azul, amarillo. Las operaciones se indicaban poniendo después de los operandos las palabras gata, ba, que expresaban adición y multiplicación, respectivamente. De este modo, X y eran ya ba, en que X y Y son las incógnitas. El signo igual se sustituía convenientemente escribiendo una de las cosas que eran iguales debajo de la otra. La palabra para designar raíz era mula. Combinada con otras palabras, como varga mula, gana mula para raíz cuadrada, raíz cúbica, mula era más que un símbolo matemático, un nombre común. Más se aproximaba al simbolismo el indicar el negativo de un número escribiendo un punto o un circulito encima del mismo.
De los árabes, Al-Khwarizmi, primera mitad del siglo IX, usaba jibir, raíz, para la incógnita, y mal, potencia, para su cuadrado. Al-Karki, principios del siglo XI, componía por yuxtaposición con cap para el cubo, la cuarta, quinta, sexta, séptima, potencias como en mal cap, cap, mal cap. Los árabes en general siguieron a Diofanto al simplificar las ecuaciones combinando términos semejantes. Ambos parecen haberse extraviado con esta simplificación natural. La clasificación importante de las ecuaciones con una incógnita no es de acuerdo con el número de términos, sino según el grado. Sin embargo, los árabes de la última época, a pesar del protosimbolismo ineficaz, se dieron cuenta de que el problema que seguía las ecuaciones de segundo grado eran las de tercero, cosa nada fácil desde su punto de vista. A fines del siglo XV, los árabes se aproximaron a una representación puramente simbólica de la operación, al escribir tan solo la primera letra de la palabra árabe raíz encima del número para indicar la raíz cuadrada. Entonces, podría considerarse que esto es una fase intermedia entre la sincopación y el simbolismo maduro, en la cual las operaciones se designan por signos especialmente ideados, cuyo origen verbal, si es que tienen alguno, ya no es fácil de reconocer. Un ejemplo de esto último es el actual signo de igualdad. A menos que se sepa concretamente que Recordé inventó este signo, 1557, sería fácil confundirlo con una forma degenerada escrita en una taquigrafía medieval. Pero Recordé escribía la igualdad con el signo de dos barras paralelas, ya que no había dos cosas que pudieran ser más iguales que un par de paralelas, cosa que recuerda mucho aquello de que Guillermo y Juan, gemelos, se parecen mucho, especialmente Guillermo. Pero Recordé tenía el instinto del verdadero simbolista de perfección definitiva, fuera cual fuera el capricho que eligiera para ganarse a sus contemporáneos partidarios de la síncope. Los egipcios habían usado la forma hierática de sus jeroglíficos para igualdad. Los griegos usaron las dos primeras letras de su palabra, los árabes la última de la suya, hasta que volvieron al verbalismo total, escribiendo igualdad con todas sus letras. A Recordé fue a quien le correspondió hacer lo justo. En ecuaciones, el paso a través de esas tres fases fue semejante a la evolución de la notación de las potencias cada vez más algorítmica, que culminó, 1655, con las formas de Wallis. X a la menos n, y, x a la 1 sobre n, para 1 sobre x a la n y raíz enésima de x, respectivamente. Las ecuaciones griegas eran en parte retóricas y en parte sincopadas, con poco que se pudiera admitir hoy en día como simbolismo algebraico. Las ecuaciones de Al-Khwarizmi eran puramente retóricas. La traducción latina de una de ellas es sensus et quinque radices equantur viginti quatuor, o sea el cuadrado de la incógnita, sensus, y 5 incógnitas, radices, son iguales a 24, es decir x2 más 5x igual a 24. Los europeos de los siglos XVI y XVII se aproximaron gradualmente al simbolismo completo en la escritura de las ecuaciones, como se puede ver por los siguientes ejemplos. Cardano, 1545, escribió x3 más 6x igual a 20 de la siguiente manera. Cubus P6 rebus a equalis 20, en que nada indica que cubus y rebus sean potencias, tercera y primera, de la misma incógnita. El P significa más. También Vieta con CQ y M para cubo, cuadrado, número o incógnita, dejaba sin aclarar que esos términos se refieren a una misma incógnita en IC-8Q más 16N a EQ40. Finalmente Descartes, 1637, solucionó el asunto, excepto en que siguió escribiendo XX en lugar de X2, escribiendo X, XX, X3, X4, X6, en lugar de los N, Q, C, QQ, QC, de Vieta poniendo todas las potencias enteras positivas sobre la base notacional uniforme que nos es familiar hoy día. Después de siglos de esfuerzo todo parecía finalmente muy sencillo. Por otro lado, se podrían escribir, y se han escrito, volúmenes enteros sobre la evolución del simbolismo matemático.
Probablemente todo el que los ojee convendrá en que la falta de un simbolismo adecuado obligó a los aritméticos y algebristas griegos a estudiar casos especiales de lo que podrían haber sido sus problemas, e impidió que los hindúes y los árabes produjeran una álgebra elemental de la capacidad de un adolescente corriente. Hemos concluido con la lectura del capítulo 6. En un próximo video se dará lectura al capítulo 7 que tiene por título, El comienzo de las matemáticas modernas. 1637-1687. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos, hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.